una de las últimas profecías que deben de cumplirse antes del regreso de Cristo. Está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como muchos saben, hoy en día vemos que la mayoría de las religiones, incluyendo algunas denominaciones cristianas, están proclamando que las oraciones a los muertos son aceptables y se pueden y deben hacer con frecuencia si los muertos son considerados santos. La mayoría enseñan que cuando una persona muere va a un mundo espiritual y se les puede contactar por medio de la oración o con un guía espiritual o psíquico. Algunos también enseñan la reencarnación del alma, en la cual el alma de la persona que murió va de una vida a la otra por siempre, con la esperanza de cultivar suficiente sabiduría para llegar a ser perfecto y por lo tanto eterno en naturaleza. También hay los que enseñan que el espíritu del difunto puede acechar a la gente, si es que la persona que murió ha sido tratada erróneamente de alguna manera importante en su vida mortal. Y, finalmente, algunos enseñan que a los santos se les permite volver del cielo y aparecerse de forma física, para advertirnos de peligros mortales, si no prestamos atención a sus advertencias celestiales y seguimos sus consejos. Una de estas denominaciones incluso va tan lejos que afirma que la Madre de Jesucristo aparece de vez en cuando para retransmitir mensajes del cielo. Vamos a ir a la Biblia y ver lo que la Biblia tiene que decir acerca de a dónde vamos cuando morimos. Y vamos a la Biblia porque se trata de declaraciones de iglesias y religiones que estamos investigando. Si estuviéramos investigando, por ejemplo, algo que alguien nos dijo de cómo adecuadamente afinar un motor, iríamos al manual de mecánica de ese motor en particular, para saber si lo que se está diciendo y haciendo en ese motor está correcto o aceptable para ese tipo de motor. Estamos hablando de iglesias que están enseñándonos lo que dice la Biblia acerca de estos temas, por lo que veremos si están diciendo la verdad. En Salmos capítulo 6 versículos 3 al 5 dice: Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti, en el sepulcro. ¿Quién te da gracias? El salmista estaba orando para que su liberación llegara antes de su muerte, porque él sabía que no tendría la capacidad de recordar nada desde la tumba, ni dar gracias desde la tumba. En el Salmo 115 versículo 17 nos encontramos con que los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. El Salmo 146 versículo 4 dice: Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9 versículos 5 y 6 dice: Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. Después de morir, uno ya no siente amor ni envidia. Nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. En el libro de Isaías vemos que el rey Ezequías estaba enfermo, e Isaías le dijo que estaba a punto de morir. El rey volvió la cara hacia la pared y oró. En su oración dijo lo siguiente. Isaías 38 versículos 18 y 19. Porque el Seol, lugar de los muertos, no te exaltará, ni te alabará la muerte. Ni pueden los que descienden al sepulcro esperar en tu verdad. Parece bastante sencillo, ¿verdad? Los muertos parecen estar solo así. Muertos. Ellos no pueden recordar, no pueden agradecer a nadie, no pueden alabar a Dios, no pueden pensar, ni siquiera pueden soñar, porque el versículo anterior dice: perecen sus pensamientos. Todas sus habilidades han perecido, los muertos no saben nada. Observe el versículo compartido anteriormente donde decía: nunca más vuelve a experimentar lo que se hace bajo el sol. La Biblia está diciendo que los muertos no pueden de ninguna manera participar en cualquier cosa bajo el sol después de la muerte. Es bastante sencillo, ¿no es cierto? Si la Biblia dice que los muertos no pueden afectar lo que sucede aquí en la tierra, ¿por qué la gente le sigue orando a estos santos muertos cuando los muertos no pueden oír? ¿Por qué la gente todavía cree en fantasmas, sesiones de espiritismo y apariciones? Ellos creen esto porque nunca leyeron en sus Biblias la verdad acerca de esto, y porque la gente confía más en los líderes de sus iglesias. Y piensan que les van a decir la verdad de lo que dice la Biblia, pero están equivocados.
¿Quién o qué es lo que la gente ve en estas sesiones de espiritismo, fantasmas y apariciones? Ahora algunas iglesias creen que María, la madre de Jesús, está apareciendo alrededor del mundo. Muchos también creen que las pinturas o estatuas de María están sangrando o llorando lágrimas de verdad. ¿Significa esto que María no solo está viva, pero que ahora se manifiesta en el interior de una estatua que fue hecha por el hombre? ¿Cómo puede ser esto posible? No, la palabra de Dios dijo claramente que los muertos de ninguna manera pueden afectar lo que sucede aquí en la tierra. Si estas apariciones no son de María, entonces ¿de quiénes son? En otro video veremos lo que dice la Biblia acerca de María, quién era y dónde está en este momento. Estoy seguro de que se estarán preguntando a dónde vamos exactamente después de que morimos. Pero no salgan corriendo a buscar la respuesta de su predicador, su maestro, su amigo, su pastor, o su sacerdote. Mejor vayan de nuevo a su Biblia para buscar la respuesta, y es ahí a donde siempre debemos ir cuando estemos buscando alguna respuesta a una doctrina bíblica. Pero si alguna vez acude a una persona en busca de respuestas, siempre verifique con la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión final. No confíe en mí, ni en nadie. Vaya a la palabra de Dios por la respuesta final y así nunca le irá mal. Así que ¿a dónde vamos cuando morimos? Salmo 13 versículo 3 dice: Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. La Biblia se refiere a la muerte como el dormir. Durante este dormir sin sueños. Porque la Biblia dice que perecen sus pensamientos. ¿Será posible afectar las vidas de otros o realizar actividades normales del día a día como en un sueño normal? Bueno, yo creo que no. En el libro de Juan encontramos una situación en la que el mismo Jesús se refiere a la muerte como el dormir. En Juan capítulo 11 versículos 11 al 14 dice: Jesús está hablando. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Los discípulos pensaron que Jesús les dijo que Lázaro estaba durmiendo y que iba a estar bien. Así que Jesús tuvo que explicar claramente que Lázaro había muerto. Antes de continuar debo aclarar cuál es la razón principal por la que Jesús llama el dormir muerte. Y es porque Él sabe que todo el mundo se despertará un día de la muerte como nos despertamos cada mañana del dormir. Unos se despertarán a la vida eterna y otros se despertarán para ser destruidos en la condenación eterna. En Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora volviendo a Lázaro, descubrimos que unos versículos más adelante la Biblia nos dice de cuánto tiempo Lázaro hubiera estado durmiendo el sueño de la muerte si Jesús no le hubiera resucitado de entre los muertos en el versículo 43. Juan capítulo 11 versículos 23 y 24 dice: Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Marta, la hermana de Lázaro, comprendió la verdad sobre el estado de los muertos. Sabía que Lázaro no iba a despertar hasta el último día, en que Jesús partiera al cielo del este en su segunda venida. El libro de Job también menciona la duración del sueño de los muertos en Job 14:12, dice: Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. ¿Notaron la palabra hasta? En ese versículo, esto significa que los muertos no podrán despertarse hasta el último día, como Marta lo mencionó en el versículo anterior. Uno de los versículos más claros sobre este tema pasa a ser 1 Corintios 15 versículos 20 al 23, donde dice: Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, o murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias.
luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, de acuerdo a este versículo, los muertos en Cristo permanecerán en sus tumbas a la espera de la orden de la resurrección. Pero se preguntarán, ¿cuál es esta orden? Jesús es las primicias de los que durmieron o murieron, y luego los creyentes de Jesús serán vivificados. Pero ¿cuándo serán vivificados? Según la Biblia, serán vivificados en el orden que nuestro Señor mandó. Jesús los primeros frutos, luego los que son sus seguidores en su segunda venida. Bastante claro, ¿no les parece? Sí, en la Biblia está tan claro. ¿Cómo fue que esta mentira comenzó? Bueno, todo se debe a la puntuación. Sí, escucho bien. La puntuación. Déjeme explicarle. La puntuación deficiente nos obliga a leer las oraciones varias veces para tratar de entenderlas, o hace que adquieran un significado dudoso o hasta totalmente distinto. Les leeré unos breves ejemplos que son idénticos, solo la puntuación se ha cambiado, y notarán un significado totalmente diferente al alterar simples puntuaciones. Nota. Este ejemplo es para mostrar la deficiencia de la puntuación en una oración. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. Ahora voy a leer la misma oración, solo que la coma va a estar en otra posición, que favorecerá al sexo femenino. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Les voy a leer otro corto ejemplo de una mala puntuación en una oración, y que cambia totalmente el significado original. Mi tía estuvo con Raquel y Teresa. Y tus abuelos llegaron después. Ahora voy a leer la misma oración, solo que la coma va a estar en otra posición. Mi tía estuvo con Raquel y Teresa y tus abuelos llegaron después. Ahora veamos Lucas 23 versículo 43 para obtener una comprensión de por qué he compartido estos ejemplos. La palabra de Dios dice: Entonces Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso Lucas 23 versículo 43 está diciendo que vamos al cielo directamente después de la muerte? Analicemos lo que pasó. Jesús es crucificado y justo antes de exhalar su último aliento, le dice al ladrón en la cruz que estará con él en el paraíso. Pero 3 días después, Jesús se levanta de entre los muertos y María Magdalena se acerca a él en Juan capítulo 20 versículo 17. Jesús le dijo: Suéltame, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Porque Jesús dijo al ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23 versículo 43, que irían al cielo ese día, y 3 días más tarde le dijo a María que él todavía no había subido al cielo. Algunos dicen que esto prueba de que la Biblia se contradice. Sin embargo, el hecho es que muchos años después de que la Biblia fuera traducida, se añadieron las marcas de puntuación. La puntuación en Lucas 23 versículo 43 está mal colocada. Debería de estar colocada después de la palabra hoy. Si se deja antes de la palabra hoy, pareciera que Jesús está siendo deshonesto, ya sea con María o con el ladrón en la cruz. Sin embargo, si se coloca correctamente después de la palabra hoy, Él les dice a los dos la verdad y no se asume ninguna contradicción. Ahora leamos Lucas 23 versículo 43 con la puntuación en el lugar correcto, para que puedan ver lo que les estoy diciendo. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora veamos lo que dice el Salmo 89, 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? ¿Lo ven? No es sino hasta que Jesús nos haga inmortales en el último día, que seremos capaces de librarnos del hecho contundente de que existe una tumba para cada uno de los que vean la muerte antes que Él regrese en ese día. Para aquellos de ustedes que han perdido a sus seres queridos, esta verdad es un gran consuelo. Ya no tendrán que preocuparse por su ser querido, como si se encontrara en un lugar desconocido, o en busca de seres queridos ya fallecidos, o tener miedo de que están solos en el vasto vacío, o peor aún flotando en el fuego del purgatorio, como dicen las creencias paganas y que después Roma adoptó con el catolicismo. Las escrituras declaran que están durmiendo a pierna suelta, totalmente inconsciente de lo que está pasando a su alrededor. Ellos no se dan cuenta que están muertos. Simplemente están durmiendo. Ahora bien,
Es verdad que algunas personas no han pasado por la tumba y que incluso algunos resucitaron hace 2000 años junto con Cristo. Lo más sorprendente de estas personas es que cada uno de ellos que han subido al cielo tienen cuerpos completos. Sabemos de 4 de ellos. Enoc, Elías, Moisés y Jesús, todos tienen cuerpos. Jesús dejó este punto muy claro cuando dijo a sus discípulos después de su muerte, las siguientes verdades. Lucas 24, 36 al 39, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados, y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. La Biblia confirma lo que Jesús dijo en este último pasaje, afirmando que tendremos cuerpos glorificados como los de Jesús después de su resurrección. En Filipenses 3 versículos 20 y 21 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Podemos ver con toda claridad lo que la Biblia dice acerca de los muertos. Ahora yo sé que todavía hay algunas preguntas para aquellos de ustedes que han sido enseñados algunas cosas diferentes con respecto a este tema. Voy a proveer una lista de todos los versículos que hablan acerca de hacia dónde vamos después que morimos. Sin embargo, me gustaría compartir uno más. Porque me gustaría aclarar un poco más este punto. Tiene que ver con el rey David. Como todos sabemos, del árbol genealógico del rey David, nace Cristo nuestro Señor. David era un pecador, sí, pero se arrepintió y es considerado un hombre que ganó el cielo. De hecho, todos los judíos en los días posteriores a la muerte de Cristo creían que David ya estaba en el cielo. El apóstol Pedro se vio obligado a tratar este tema con bastante audacia en Hechos capítulo 2. Antes de continuar, ustedes pueden poner a prueba esto la próxima vez que estén compartiendo este hecho bíblico con algún cristiano confundido sobre esta doctrina. Pregúnteles, ¿cree que el rey David se encuentra en el cielo? La mayoría dirá que sí. Entonces comparta con ellos lo que Pedro dijo a los reunidos ante él en el día de Pentecostés. Hechos 2 versículo 29 dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Tengamos en cuenta que este versículo fue escrito después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos predican que después de la resurrección de Cristo todos los que estaban en los sepulcros, ya están en el cielo, porque piensan que Él los sacó del sepulcro o la tumba. Sin embargo, este versículo prueba que están equivocados. Incluso parece que los primeros cristianos también pensaban que David ya estaba en el cielo. Pero Pedro dijo claramente que el pasaje en cuestión, que era el Salmo 16 versículo 10, en cuanto a que el Señor no permitiría que su alma permaneciera en el infierno o su cuerpo se pudriera. Ese pasaje en realidad estaba hablando de Jesucristo ascendiendo al cielo, y no de David. Esto también fue aclarado en este mismo capítulo del libro de los Hechos. Hechos 2 versículos 30 al 32. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, el Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, región de los muertos, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.